Bueno, ahora sí, ya creo que en honor al tiempo vamos a dar inicio al evento que nos congrega el día de hoy. Agradecerles primero a las expositoras que me van a acompañar. Denise Novoa es Tax Manager en Andersen y Diana Hermosa es Senior Legal de nuestra área de consultoría aquí también en Andersen. Y con ellas el día de hoy decidimos traer a esta plataforma digital para ustedes un tema que lo vemos en nuestra práctica diaria, que es el tema de los contratos de inversión. Más allá de lo que es un contrato de inversión o cómo se firma o cómo suscribir con éxito un contrato de inversión, también vamos a hablar el día de hoy del control posterior que están realizando las autoridades de control, es decir, en este caso, el ministerio. ¿No? Lo vemos que a diario en los clientes que nosotros atendemos hay muchas inquietudes y tal vez a veces no saben cómo hacer este proceso y en otras ocasiones pues tampoco saben cómo manejar los procesos de control que tiene la administración como tal. Así que por eso el día de hoy con Denise y Diana, este va a ser un conversatorio, en realidad no va a ser una exposición magistral, pero la idea es un poco resolver en base a nuestra propia experiencia cuáles han sido esas inquietudes y porque vemos que hoy en día hay un boom en el tema de los contratos de inversión con el Estado, pero creo que es también bastante importante un poco irnos a la estadística y cuál es la importancia que podemos ver en cifras ya como tal. Bueno, de acuerdo a la información que podemos ver en la página web del Ministerio de Producción, durante todo el 2021 el sector privado comprometió más de 2.114 millones de dólares en contratos de inversión. Hasta mayo de este año se concretaron 5.000 millones de dólares en contratos, en el cual se prevé en general alrededor de 130.000 plazas de empleos directos y 260.000 plazas de empleos indirectos, es decir, por parte de los proveedores de los inversionistas. Y como vemos, esta cifra va a ir creciendo, ¿no? Y vemos que el gobierno como tal tiene métricas importantes o metas importantes para concluir al final del año con el sector privado. Así que creo que va a ser muy relevante el poder comentar acerca de esta información y cómo va a venir creciendo. Pero lo primero que creo que debemos confirmar es, si yo deseo suscribir un contrato de inversión con el Estado, ¿qué es lo primero que debo de considerar? No sé, ahí Diana, Denise, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, muchas gracias Mariana por la introducción. Sí, precisamente el tema de los contratos de inversión con el Estado se han tornado importantes porque es un tipo de garantía que tiene tu inversión, la inversión que vas a realizar en el país, de aplicar a ciertos incentivos tributarios a los que tienes derecho por ley y que se mantenga esta estabilidad de estos incentivos mientras el tiempo que dure el contrato. Entonces, dicho esto, lo primero que tiene que saber el inversionista para suscribir un contrato de inversión con el Estado es que esta inversión la tiene que realizar por medio de una sociedad. ¿Ya? Bueno, los abogados conocemos que los tipos de sociedades mercantiles son las que están bajo el control de la Superintendencia de Compañía. Las más conocidas son las anónimas, las compañías de responsabilidad limitada y las SAS. Pero para efectos tributarios es importante conocer que el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno también considera sociedad, como les digo, para efectos tributarios considera sociedad a otro tipo de entes, por ejemplo, las sociedades de hecho, las sociedades civiles, los consorcios, que ya los consorcios no están bajo el control de la Superintendencia de Compañías, los fideicomisos mercantiles, las holding, etc. Entonces, esos son los tipos de sociedad para efectos tributarios de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno. A través de estos tipos de sociedad se tiene que realizar la inversión. De ahí el otro requisito principal para suscribir un contrato de inversión con el Estado es que la inversión sea mínimo de $1 millón, la inversión total. Pero durante el primer año, luego a partir de que firmas el contrato de inversión, tienes que comprometerte a invertir al menos $250.000. Entonces, si tu proyecto de inversión tiene en total es más de $1 millón y en el primer año
a partir de la firma del contrato tienes previsto desembolsar en inversiones aproximadamente, $250,000 en adelante, ya tienes la primera base para decir, ok, puedo ir a sentarme al ministerio a solicitar un contrato de inversión. Correcto, Viana. Bueno, mucho gusto, buenas tardes y gusto estar nuevamente también con ustedes. En esa línea, Viana, entonces yo soy sociedad, de acuerdo a los criterios que has mencionado, cumplo con saber que voy a invertir $1 millón y en el primer tramo, que es el primer año, son 250,000. ¿Hay alguna consideración especial en la norma respecto a que a esta inversión tiene que tener alguna característica principal? Sí, de hecho, bueno, la norma que regula la materia de inversiones es el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, el COPSI. El COPSI te define qué es inversión, ¿ya? Pero hay distintos tipos de inversiones para el COPSI y la que se tiene que cumplir para poder aplicar los incentivos tributarios y bueno, estabilizar estos incentivos mediante un contrato, es que la inversión tiene que tener la característica de inversión nueva. La definición de inversión nueva está en el artículo 13 del COPSI, ¿ya? ¿Qué se entiende por inversión nueva? La inversión nueva es el flujo de recursos destinado a la adquisición de activos productivos que va a provocar que se amplíe la producción de bienes o servicios y se aumente el acervo de capital de la economía ecuatoriana o genere empleo. Entonces, nosotros conocemos que hay varias modalidades de inversión, una inversión para efectos del COPSI, una inversión en general puede ser, por ejemplo, aporte de capital, puede ser compra de acciones, compra de derechos representativos de capital de otra índole, pero para estos efectos de inversiones nuevas, como le indiqué, tiene que ser una adquisición de activos en ese sentido. Ahora, hay una particularidad en la definición de inversión nueva, que es que las inversiones, el mero cambio de activos productivos entre partes relacionadas no se considera inversión nueva. Entonces, en realidad la norma no define y es materia de discusión a qué se refiere el concepto mero cambio de propiedad. ¿Ya? Eso te iba a consultar, porque creo que ahí a veces, recordemos que no todos somos abogados y acá la abogada presente puede dar sus conocimientos técnicos, pero ¿a qué hace referencia ese término, no? Ya, ese término en la norma en materia de inversiones, ¿qué es el mero cambio? No está definido, no lo vamos a encontrar en la norma y está abierto a algunas interpretaciones, tanto por parte del inversionista, por parte de los asesores, por parte del ente rector, que es el Ministerio de Producción. Pero nosotros consideramos que el mero cambio significa que siendo una compañía relacionada, propietaria de un activo, ¿ya? Que ya está en funcionamiento en el Ecuador, que ya genera empleo, que ya produce bienes, bienes o servicios en este caso, pase de una mano a otra mano, que sería en este caso el inversionista que se quiere aplicar del incentivo, sin que haya un valor agregado a esta transferencia de dominio. Es decir, si ya se encontraba en funcionamiento este activo y pasa a mano de un inversionista que ahora se quiere aprovechar de un incentivo, siendo que el antiguo propietario no se podía aprovechar de ningún incentivo, por ejemplo, si estamos hablando de un activo que fue adquirido hace muchos años y hace muchos años está en funcionamiento, consideramos que un mero cambio sería un paso de propiedad a otra sin que haya de verdad en el fondo un aumento de capital en la economía ecuatoriana, que no se amplíe la producción. Entonces, todos esos temas son los que se deben de analizar dentro del concepto de inversión nueva. Entonces, el COPSI nos dice esto. Hay que observar muy bien qué adquisición de activos se considera inversión nueva. Esa es parte del análisis que se tiene que ver
cuando ya el inversionista quiere ejecutar su inversión. Por tanto, Viana, entonces, bajo esa premisa, una vez que nosotros estemos ante de pronto un activo que ya tiene un dueño previo, lo más importante es identificar si ese activo en realidad ya está produciendo, ya está generando algo en la economía. Correcto. Porque en el evento que se me ocurre, imaginémonos que de pronto estoy comprando un activo de alguna compañía que no está utilizándolo, que de pronto lo compró porque su expectativa era generar o producir algún bien específico, pero no le fue bien y lo tiene ahí sin uso y yo resulta que voy a justo ampliar una nueva línea de producción y por oportunidad me suena mucho mejor comprar este activo, pero yo podría probar que ese activo efectivamente no estaba en uso y que más bien el adquirirlo yo y de pronto incluirle más inversión va a significar que ahora sí haya lo que busca la norma, un tema de incremento, generación de más bienes Claro. y por último la generación de empleo. Entonces, Claro. primero hay que, entiendo yo, Validar. analizar bien, validar, no descartar por completo cuando estemos ante un tipo de ese Claro, tipo de inversiones. cuando estemos ante una transferencia entre partes relacionadas, definitivamente, de acuerdo con usted, Denise, tenemos que analizar qué funcionamiento tenía ese activo, si es que de verdad estaba produciendo, si es que estaba parado, y por qué, y también del por qué ha sido transferido al Claro, inversionista. que no sea con la única intención de aprovecharme de un incentivo, sino que Claro, tenga esencia económica. que tenga lo esencia. De acuerdo, Esencia, así clarísimo. es. Ahora, Diana, en esa línea, como mencionaba, que tenga esencia, eso quiere decir que tiene que tener flujo, tengo que haber pago, tiene que haber transferencia, tiene que salir dinero a la economía, como mencionabas. ¿Cómo nomás puedo financiar? Que esa es una de las dudas que a veces también cuando tenemos, en este caso, nuestros clientes llegan y dicen, bueno, voy a hacer una inversión, pero necesito sacar de mi bolsillo, tiene que hacerlo la empresa. ¿Qué tipos de formas existen para poder financiar estas inversiones? Bueno, en cuanto a los métodos de financiamiento, es muy importante indicar que el ministerio les va a pedir que detallen cuál va a ser el método de financiamiento de la compañía inversionista. Entre los principales encontramos el aporte de capital que hacen los accionistas a la compañía inversionista. Esto va a provocar que la compañía aumente su capital, que crezca su patrimonio. Luego tenemos también los préstamos locales o los préstamos externos y también una modalidad de financiamiento también sería el flujo de la propia compañía, un flujo que destine para realizar inversiones nuevas. Entonces, claro, tú vas a tener que detallar esto en tu solicitud de suscripción de contrato. Y en teoría lo que debería pasar es que cumplas al pie de la letra tu forma de financiarte, ¿no? Ok, y si por ejemplo definí que iba a conseguir un préstamo con una entidad financiera y al final resulta que la compañía dio el flujo suficiente y ahora lo voy a hacer directamente de la caja de mi empresa. ¿Qué pasaría en ese momento si yo le había dicho al ministerio voy a hacer un préstamo, pero a la larga no lo obtuve? ¿Hay alguna consideración que debamos de tener en el tema de la suscripción del contrato? Bueno, en ese caso, el compromiso que adquieres como inversionista en un contrato de inversión, que ya más adelante vamos a hablar sobre los compromisos específicos que adquiere un inversionista al firmar un contrato, pero uno de los compromisos principales es cumplir con el monto y plazo establecido para ejecutar tu inversión. Entonces, en principio, que tú cambies la modalidad de financiamiento siempre y cuando no afecte al monto y al plazo de la inversión, no debería provocar que haya una modificación al contrato, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros sugerimos, aunque no sea necesario, o algunas personas no lo consideren necesario por no estar así en la ley, pero nosotros sugerimos que cualquier cambio de financiamiento sea oportunamente notificado al Ministerio de Producción para su conocimiento y, bueno, para que lo tengan presente luego en el control posterior, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa si no solo cambiaste la modalidad de financiamiento, sino que tu monto de inversión o lo que ibas a invertir en un año en particular
Por ejemplo, en este año 2022, digamos que el monto de inversión ya no puedo invertir lo que me comprometí, tengo que invertir menos porque el banco no me prestó, porque tuve que pagar otras cosas, entonces baja mi monto de inversión. Eso sí, de acuerdo a la ley, tengo que notificarlo al ministerio y no solo notificarlo, tengo que solicitar una modificación al contrato que se va a materializar con una adenda al contrato de inversión. Entonces, en conclusión, el cambio de financiamiento de por sí no emite la obligatoriedad de que tú suscribas una adenda al contrato de inversión, pero sí el cambio del monto o el cambio de los plazos de la inversión. De acuerdo, bien. Entonces, bueno, ya que hemos conversado de la parte preliminar de la suscripción de los contratos de inversión, ¿cuándo estar listos para yo ir a sentarme con el ministerio? La parte legal. Sí. Todavía nos quedan varias cosas que creo que todas las personas quieren escuchar. La parte más candente del tema. La parte más chévere ya la acabo de decir yo. Ahora viene la parte aburrida. La más aburrida. La parte aburrida, bueno, ya. sí. Entonces, sí, ya viendo que yo voy a realizar una inversión de más de 1 millón, voy a invertir $250,000 el primer año, ¿a qué incentivos yo puedo aplicar o estabilizar en este contrato de inversión? Sí, bueno, en realidad es una pregunta un tanto aburrida en la parte técnica, como ustedes dicen, pero la vamos a hacer fácil. Vamos a hacer, pero creo que es para muy cristianos, importante. gracias. Bueno, creo que una de las cosas que hay que resaltar es que estamos ante la suscripción de los contratos bajo las leyes actuales. Hay que hacer esa precisión porque recordemos que los contratos de inversión en realidad no nacen hoy, es un mecanismo que crea el Estado desde la aparición del COPSI en el año 2010. Y en realidad este contrato de inversión nosotros siempre lo hemos escuchado, sabes que mira, tienes la posibilidad, pero nunca ha sido, creo yo, tan fuerte como ahora. ¿Por qué razón? Porque los incentivos que estaban previstos antes en realidad no tenían como requisito o condición para poder acceder a ellos y aplicarlos la suscripción del contrato de inversión. En realidad tú cumplías con varias de las condiciones y tú tenías la opción de suscribir un contrato. ¿Cuándo empieza a resaltar este tema con la aparición de la Ley de Fomento Productivo? Claro, perdón que te interrumpa, hay un boom prácticamente de los contratos y vemos que el gobierno actual pues les ha dado mucho impulso a la firma y por la generación de empleo, sobre todo por la generación de empleo, quiero yo que lo haga. Así es, pero tenía dos componentes que en realidad eran súper importantes para poder acceder. ¿A qué cosa? Con los contratos hasta, como tú mencionas, que estuvieron todo el mundo corriendo hasta abril, que vimos muchas fotos. Todo el LinkedIn creo que estaba repleto de fotos. Exactamente, que en realidad fue bastante importante para el Estado y hay que reconocerlo de que eso va a generar un empleo no a corto plazo, sino a largo plazo, inversión también para el país, es súper positivo. Pero tenía dos ventajas. La primera fue que daba un incentivo especial solo para aquellos que suscribían el contrato. ¿Cuál era este incentivo? La exoneración del ISD para los bienes de capital y las materias primas. ¿Y cuál era la otra ventaja para aquellos que suscribieran el contrato de inversión? Eran para aquellas inversiones que iban a generarse no hasta antes del cierre de la ley, que nosotros sabemos que la Ley de Fomento Productivo fue derogada y estuvo vigente hasta noviembre del año pasado. Pero ¿qué pasaba si el incentivo, gracias, Diana. Pero ¿qué pasaba si tú sabías que ibas a hacer una inversión muy importante y en realidad te convenía poder aprovechar ese incentivo que traía la Ley de Fomento Productivo? Entonces lo que se creó, o más bien, ¿qué es lo que te permitía el contrato? Era comprometerte con el Estado. Entonces yo no tenía que correr y decir, ok, invertí hasta noviembre, miren, aquí está mi factura, esta es la importación que estoy trayendo, esta es la inversión. No, simplemente tenía que ir, comprometerme con el Estado, decir, Estado, voy a invertir 10, 20, 30 millones, van a ser a 4 o 5 años, pero automáticamente toda esa inversión estaba protegida en ese contrato. Entonces, definitivamente era una diferencia importante y resultaba la obtención o no obtención en realidad del incentivo. Pero ahora, nuevamente, no era un requisito, pero particularmente sí era un mecanismo para poder acceder. Ahora, ¿qué es lo que encontramos hoy en nuestra norma? Sabemos que se eliminan varios incentivos, pero ¿cuáles son los que en realidad tenemos, Mariana? O sea,
creo que todo el mundo dice, bueno, Sí. en realidad hemos escuchado y el común ¿Cuáles están denominador, vigentes, no? Porque realmente así ya es. con tantos cambios a veces uno se pierde un poco Así en es. qué está vigente y qué no. Entonces todo el mundo dice, bueno, no hay incentivos, en realidad sí los hay. Y del que vamos a hablar actualmente es aquel que está establecido específicamente para quienes suscriban un contrato de inversión. Eso quiere decir que hoy, para poder acceder, sí es requisito firmarlo, que eso es una diferencia, como les digo, importante. Ahora, como decía Viana, pero ¿cuáles son estas otras condiciones? Que en principio pudieran ser un poco más bondadosas, pero ahí vamos a ir hablando. Entonces, lo primero que ya lo comentó Viana es que tengo que haber suscrito el contrato, que es la condición ser sociedad, de acuerdo a los términos de la ley. El segundo, vamos a ir haciéndolo de lo menos complejo a lo más complejo. Lo segundo es cumplir con los criterios de transparencia y sustancia económica. Bueno, aunque no lo crean, estos dos conceptos no son nuevos en la ley. En realidad ya tenemos más de unos 3, 4 años con estos conceptos, pero básicamente, ¿qué encierran? En el caso del criterio de transparencia, es el deber de la compañía que está aprovechando, en este caso el incentivo, de entregar toda aquella documentación que sea requerida por la administración tributaria en un proceso de control. Y tiene sentido, porque el día de mañana la administración quiere corroborar cuál es el beneficio que estás cumpliendo con haber realizado la inversión, que cuentes con todos los soportes. Entonces, yo como contribuyente tengo que presentar Claro, absolutamente todo. claro. ¿Y cuál es el otro, el de sustancia, en este caso económica? Igualmente, lo que busca o lo que prevé esta disposición es que asimismo los sujetos pasivos, su deber es en este caso, más allá de presentar o de justificar que han realizado la inversión, es que la documentación o más bien, presentar documentación que confirme razonablemente la operación vinculada a la inversión. ¿A qué me refiero? Si el día de hoy dije que iba a hacer una inversión para fabricar zapatos, el día de mañana yo tengo que probar que mi operación es para fabricar zapatos, porque por ende la lógica es que yo invertí para eso. Entonces tiene que haber coherencia, no solamente de justificar la inversión, sino que exista en este caso una esencia económica, lo que decía Viana. Yo logro justificar que realicé la adquisición de un activo usado, pero la esencia económica del como decía, activo usado, logro decir que no estuvo en funcionamiento, pero la esencia económica de la operación en realidad sí fue hacer una inversión o simplemente sacar un activo que no podía tener ningún beneficio o incentivo en alguna compañía para obtenerlo en otra. Entonces, tiene que haber esa famosa esencia económica. Ahora, lo que tiene que ver con la inversión nueva. Viana nos dio un amplio concepto sobre qué nomás se entiende como inversión nueva, calificando de manera específica que aquella que correspondía a activos que ya venían en funcionamiento no deberían de ser considerados. Pero ¿qué sí nos prevé esta nueva ley? Es que en el evento de que yo tuviera que hacer inversión adicional que acompañe a este activo, esa sí la puedo considerar como inversión nueva. Imaginémonos que yo compro una maquinaria, efectivamente confirmo de que ya estuvo en algo de producción, pero yo voy a comprarla para maximizar. Pero aparte de comprarla tengo que crear toda una edificación porque no es una maquinaria sencilla, es una maquinaria que tiene sus características. Tengo que hacer todo un tema del eléctrico importante porque no funciona con la electricidad normal. Voy a crear una bodega, voy a crear un tema logístico, o sea, voy a agregar tanta inversión adicional que solo por el simple hecho de tener una maquinaria que no cumpla con la condición de ser inversión nueva, no significa que yo pueda descartar el resto de la inversión. Eso es lo que básicamente nos quiere decir la norma. Entonces, siempre que estemos ante una inversión, nuestra recomendación es, antes de ir, de emocionarnos, ir a un contrato o desilusionarnos porque no podemos ir, revisemos bien ante qué estamos. Ahí yo tengo algo que acotar. En caso de existir, por ejemplo, disputa en qué se considera inversión nueva, digamos que el ministerio no lo considere así, digamos que nosotros, inversionistas, sí consideremos que es una inversión nueva. Siempre es bueno saber que al realizar, o sea, o como inversionista, tenemos la opción de realizar una consulta tributaria al SRI, cuya absolución va a ser vinculante para mí. Okay. Por experiencias pasadas con los incentivos de la Ley Orgánica de Fomento Productivo y del COPSI, sí hay consultas tributarias vinculantes del SRI, vinculantes para las compañías que hicieron la consulta, por supuesto,
que determina si el caso particular de esa compañía inversionista, de la inversión que realizó esa compañía inversionista, fue una inversión nueva y productiva, porque antes también para aplicar a los incentivos anteriores tenía que ser además productiva, pero en todo caso, a lo que quiero llegar es que en caso de duda, una ayuda podría ser consultar al SRI para tener una absolución vinculante para mí como inversionista. De acuerdo, Viana. Muchas gracias Esa es por... una forma de estar seguro. Sí, entiendo como yo. para blindarte y también saber que puedo aplicar un incentivo Claro. tributario y en caso de una revisión posterior de la administración tributaria, ya tengo mi consulta vinculante que sí me tuve que acoger al incentivo, o si quiero firmar un contrato de inversión, que es el caso particular que estamos conversando, con esa consulta podríamos ir al ministerio y decirle, mira, o sea, Claro. la administración tributaria quien me va a, digamos, A validar. a validar el incentivo, me está diciendo que mi inversión sí es nueva. Entonces, Correcto. firmemos. Y es parte, exacto, es parte importante. Ok, otra de las condiciones y parte de los requisitos de este nuevo modelo de incentivos es que obviamente la inversión va a aplicar única y exclusivamente, o en este caso el incentivo única y exclusivamente a los ingresos derivados producto de esta inversión. Otro tema importante que también difiere de cómo hemos venido aplicando los incentivos es que el momento en el cual voy a aplicar el incentivo de estos nuevos contratos va a ser desde el primer momento en que yo pueda verificar que se ha generado en este caso, o que la inversión ha venido generando utilidad. Y bueno, el último yo creo que es en el que nos vamos a detener un poco para conversar. Va a ser que en el caso de sociedades existentes, para efectos de poder aplicar este incentivo, debo de mantener un centro de costo que me permita diferenciar aquellos ingresos relacionados únicamente en este caso, a esta inversión nueva y productiva. No sé si mencionamos el incentivo, Mariana. Hablamos de incentivos, creo que Sí, no. yo creo que no. Sí, por Perdón, eso yo creo que es más creo que es importante. importante Sí, decirlo. el incentivo del que hablamos es de la reducción de 5 puntos de la tarifa de impuesto, de hasta 5 puntos de la tarifa de impuesto a la renta. ¿Por qué hago esa precisión de hasta 5 puntos? Porque así está escrito. No hay nada definido de por qué el hasta, si va a haber algún tipo de discrecionalidad, de si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, hasta llegar a 5, solo se dice que es hasta 5. Ok, regresando al punto anterior, entonces me dice que para el caso de las empresas existentes, yo debo de mantener un centro de costo que me permita diferenciar los ingresos relacionados a la inversión en los casos que les sea aplicable. Dice de manera textual así la ley. Entonces, nosotros empezamos acá a reflexionar de manera interna y decíamos, ok, partiendo del hecho de que este incentivo aplica tanto para sociedades nuevas como existentes. Para cualquier sociedad que esté ubicada en cualquier parte del país, recordemos que antes habían incluso distinciones de acuerdo a la ciudad que estaba acá, para cualquier parte en donde yo esté, pero que esté en el Ecuador. Y algo importante también, si ustedes se dan cuenta, yo no he hablado de la generación, en este caso de empleo, acá no lo solicita. Sin embargo, al ser inversiones nuevas y productivas, sí consideramos que habría que analizar si como parte de los compromisos sería la generación al menos de una persona. Pero más allá de eso, como decía, nos vamos a detener aquí un poquito, porque decíamos, ok, si hablamos de una inversión nueva, de una compañía, nueva, que realiza inversiones, es indiscutible que voy a invertir, por tanto, toda la inversión está sujeta a esta reducción de los 5 puntos. Es indiscutible que voy a poder, de hasta 5 puntos, gracias, voy a poder identificar los ingresos atribuibles a esa inversión, sí. Voy a poder revisar eso en mi contabilidad también, porque voy a poder, o sea, no hay, es más, me dedico solo, la creé justo para poder hacer esa inversión. Entonces voy a poder cumplir cada uno de esos requisitos que me pide la norma. Pero ¿qué pasa con las existentes? Estamos claros que me dice, hay un punto que dice para las existentes, y dice, tiene que haber una contabilidad diferenciada en los casos que les sea aplicable. Entonces yo puedo decir, bueno, si vamos a utilizar un ejemplo. Imaginémonos que hablamos de una camaronera. Una camaronera tiene sus piscinas,
tiene todo su proceso productivo, y dentro de ese proceso productivo tiene estos equipos de frío para poder tener su producto y poder venderlo localmente. Dice, bueno, voy a hacer inversión, he empezado a crecer, voy a necesitar para poder guardar producto bodegas y estas cámaras de frío que son tan importantes, porque incrementa mi producción, mi venta local, y es más, voy a querer irme al exterior. Voy a empezar a exportar en el ejemplo que pongo. Entonces digo, bueno, aplico, voy a invertir más de 1 millón, más de 250.000 en el primer año, ya no tengo que tener tipos de condiciones por actividad económica, porque hoy todo tipo de inversión puede aplicar este incentivo, no tengo que considerar dónde está ubicada la inversión, simplemente tengo que cumplir las otras condiciones. Pero me topo y digo, bueno, ahí dice, tengo que tener una contabilidad diferenciada de los casos que apliquen. Bueno, como es un tema en el ejemplo que les puse, de crear estas cámaras de frío, nuevas bodegas, en realidad no es que estoy creando una nueva línea de producción, voy a procesar más mi producto, en el ejemplo camarón, para poner en estas bodegas, pero difícilmente voy a poder definir, bueno, qué de este camarón sale y se va a la bodega vieja, se va a la cámara de frío que tiene la nueva inversión y así. Claro, esa discreción va a ser un poco difícil de Bastante compleja, más que todo en estos tipos de inversiones, como les digo, que lo que busco es repotenciar todo lo que ya vengo haciendo. Entonces, digo, pero dicen los casos que aplique, Mariana. Entonces yo digo, bueno, mi caso no aplica, pero me topo con las otras 2 condiciones que mencioné, que es que tengo que identificar plenamente el ingreso relacionado a esa inversión. No lo voy a poder hacer, porque como te digo, o sea, difícilmente, claro, exacto, todo está mezclado, o sea, tendré que dividir la piscina, definir esa cosecha, irme, y aún así, imagínate la trazabilidad, la trazabilidad a cada camarón, Vale. y de pronto me topo con que llevo todo mi lote y tengo que poner en la bodega vieja y en la bodega nueva, o sea, y me, Claro, me va a ser partí. algo bastante No, imposible. es imposible. Entonces, lo que decimos es, ese punto entonces no lo podría cumplir. Y el otro más importante, que dice, ¿cuándo aplico yo, cuándo empiezo a aplicar el incentivo? Cuando la inversión empieza a generar utilidad. Y la única forma de que tú puedas identificar cuándo una inversión empieza a generar una utilidad es mediante un estado financiero, donde tengas tus ingresos, tus costos y gastos y determines tu utilidad. Entonces, bastante complicado que cuando estemos ante una inversión que corresponde a un tema de repotenciación, con lo que está escrito, ojo Mariana, con lo que está escrito hasta ahora, yo pueda cumplir el 100%. Entonces, no creemos que esa haya sido la intención, definitivamente, pero habría que ver si va a salir algún tipo de norma, en este caso adicional, reglamento, alguna modificación, o en su defecto, con las inversiones anteriores hubo mucha resolución que, por ejemplo, sacó el CEPAI, donde explicaba, incluso regulaba este tema de las inversiones. Las leyes anteriores decían, ¿cómo hago si no sé cuándo empiezo a generar inversión? Y lo que decía antes la norma es, bueno, cuando el activo empiece a producir. Ok, tengo una línea de tiempo. Entonces, sí creemos que de pronto no se visualizó, o sea, las otras 2 condiciones respecto de, más que todo para las empresas existentes, pero con lo que tenemos, podríamos concluir entonces que acceder 100% empresas existentes a este incentivo creado hasta la fecha, solo podrían aquellas compañías que estén creando nuevas plantas, creando nuevas líneas de negocio, o que puedan 100% parametrizar dentro de su contabilidad y de todo su proceso. Si hablamos de bienes, trazabilidad de la facturación, o sea, un montón de pasos que van desde la parte contable hasta la parte de procesos, para que en el momento que la administración me toque la puerta y me diga, bueno, quiero saber sobre qué está aplicando el incentivo, yo puedo decir, ok, sobre esto que tiene relación única y exclusivamente en este caso con la inversión. Ok, bueno, lo que ha explicado Denise es la inversión de reducción de 5 puntos al impuesto a la renta, ¿no? Correcto. Pero sabemos que hay más incentivos tributarios que se pueden incluir en el contrato de inversión. ¿Cuáles son esos Correcto. Otro incentivos? punto ahí. Así. Sí, Que la sí, en realidad eso también es como positivo. lección. Sí, sí, como lección. En realidad eso también es positivo. Nuevamente, si nos volteamos y vemos hacia el pasado, el incentivo que estaba vinculado
al contrato de inversión era la exoneración del ISD. Y estaba sujeto a una ventana del tiempo y, como les decía, al compromiso. Hoy por hoy hay dos incentivos que en realidad quedan de manera permanente en la norma, que es positivo. ¿Y por qué digo permanente? Porque ya no tengo que cumplir un plazo del tiempo, simplemente ir, suscribir el contrato de inversión, comprometerme y puedo acceder en este caso a estos incentivos. ¿Cuáles son? La exoneración del ISD sobre bienes de capital y materias primas, muy similar a lo que traía la ley de fomento productivo, pero sin este estrés del plazo para poder aplicar, en este caso, la inversión. Y se incluye la exoneración de los aranceles, que eso definitivamente, la única forma de aplicarlo en el pasado era por medio de un procedimiento que se le conocía como el diferimiento arancelario, que era un proceso casi que como ir a suscribir un contrato de inversión. Tenía todos unos pasos que ejecutarse y su tiempo ahí importante. Ahora, ¿qué hay que conocer? Y creo que es válido puntualizarlo, exacto, es que para poder acceder a estos incentivos dentro de este contrato, yo tengo que dejarlo súper claro dentro del cronograma de inversión, decir, bueno, en esto voy a invertir y quiero aprovechar el incentivo del ISD y aranceles con este cronograma. Tengo que tener clara cuál va a ser la subpartida que voy a utilizar para la importación, en este caso de bienes. ¿Y por qué es importante? Porque en lo que respecta a bienes de capital, normalmente, Mariana, suelen ser, como su nombre lo dice, o sea, al ser bienes de capital son maquinarias normalmente, que al ser compradas desde afuera es porque definitivamente no hay producción local y son complejas. Y a veces el identificar en qué subpartida arancelaria no es tan fácil. Entonces hay que ir a tocar a la puerta del SENAE, confirmar cuál es la partida. Entonces hay que hacer todo un proceso antes de ir y sentarme con el Estado a suscribir, en este caso, el contrato. Y definitivamente estos dos incentivos tienen que pasar por un proceso de aprobación del Ministerio de Finanzas. Es decir, el Ministerio tiene que analizar si al Estado finalmente, o sea, cuánto va a terminar siendo el efecto de los impuestos que va a dejar de recaudar, en este caso, el Estado. Ahora, ¿por qué hacemos esta reflexión del cronograma y explicamos eso? Porque en la práctica hemos tenido con Viana la posibilidad de ver que estamos emocionados, vamos a presentar los contratos, hemos visto, es más, un par de clientes que dicen, bueno, voy a suscribir el contrato porque mi intención es la exoneración del ISD y todo, pero resulta que los tiempos no dan. Estamos todavía discutiendo, agregando cláusulas, moviendo algo, o el cliente me dice, ¿sabes qué? Mira, estoy por terminar de suscribir y resulta que al final del camino la mercadería viaja y llega al Ecuador. y todavía no se ha suscrito el contrato. Y el proveedor dice, oye, pero necesito que me pagues y yo no puedo ir al banco a decirle, oye, no me cobres el ISD o al SENAE porque no está suscrito el contrato. Entonces, es importantísima la planificación y el cronograma. No podemos ir y simplemente emocionarnos, empezar a hacer todo porque necesito invertir, sino que conocer bien los tiempos, que es lo que en realidad vale la pena poner primero sobre la mesa. Entonces, saber cuáles son los tiempos que necesitas para la suscripción, para que realmente termine siendo beneficioso. Porque imagínate, de pronto habrá alguna compañía que lo más importante sea la exoneración de los aranceles y del ISD, y al final del camino no lo puedo terminar haciendo porque termino llegando, en este caso, la importación de dichos bienes. Claro, ahí el tema es, como usted dice, Denise, planificar y también considerar que de los tres incentivos que hemos estado conversando ahora, que es exoneración ISD, exoneración de aranceles y la reducción de 5 puntos en el impuesto a la renta, de hasta 5 puntos en el impuesto a la renta, los dos primeros que mencioné, ISD, exoneración ISD y aranceles, se sujetan a un dictamen del Ministerio de Finanzas. Este dictamen del Ministerio de Finanzas tiene que ser emitido dentro del trámite de la suscripción del contrato de inversión. Entonces, eso hace que el trámite se alargue, a diferencia de que si yo solo estuviese solicitando que se estabilice la reducción de 5 puntos del impuesto a la renta. Entonces, se puede alargar el trámite, ya llega la mercadería, llegan los bienes de capital al Ecuador, tengo que pagar, pero todavía no tengo suscrito el contrato de inversión.
pues lamentablemente no vas a poder aprovecharte el incentivo porque solo te puedes aprovechar de estas exoneraciones ISD y aranceles a partir de la firma del contrato de inversión. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Acordar con el ministerio cuánto tiempo podría demorar la suscripción de un contrato, también con el que incluye un dictamen de finanzas que conocemos más o menos un mes y medio adicional se puede tomar al trámite normal y planificarse de acuerdo a eso para que, para que puedan aprovechar los incentivos de las importaciones. En esa parte, solo una duda. Entonces, un trámite normal, ¿cuánto más o menos dura, Viana? Sin incluir este tema de... O sea, La verdad, solamente para... no, o sea, la verdad es que depende mucho del inversionista, ¿ya? Porque hay veces que se le pide información al inversionista, digamos, no la tiene lista. Es muy relativo, sinceramente. Pero el sí. año pasado sí, todo el mundo corrió porque había un límite el 30 de abril. Pero ahorita no hay un límite, entonces es muy relativo, pero yo opino que más de 4 meses no debería durar. Un dictamen de finanzas, siempre que se impulse, estén ahí la persona que tiene que impulsar el trámite, que se presente la información requerida a tiempo. Aproximadamente eso yo pienso que... Entonces es un equipo completo, definitivamente. Claro, es de parte y parte. El estar preparados y listos para una vez que ya estamos adentro con el proceso de solicitud, las cosas puedan fluir y el tema se dé mucho más rápido. Ahora, algo que no es una condición ni un requisito, sino que ya más bien tiene que ver con la aplicación, es el tema de cuánto puedo o a cuánto asciende este incentivo que es reducción. Ya sabemos que son 5 puntos de la tarifa, pero es eterno. Lo hago por 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, en este caso, al igual, y esto ya lo trajo una modificación a la ley de fomento productivo el año pasado, más o menos a partir de mayo, ya se puso un límite. Entonces, para esta norma en realidad no es una excepción, más bien se recoge lo que existió en la última modificación. ¿Y de qué se trata? Es que esta inversión que yo voy a hacer o el beneficio que yo voy a poder aplicar no va a poder de manera acumulada ser superior a la inversión. Entonces, si yo hoy voy a invertir $1.000.000, entonces yo en el año 1 voy y reduzco los 5 puntos, 250.000. Año 2, 250.000 más, año 3 y así. Voy sumando hasta que cuando ya revise el acumulado, llego al $1.000.000 y digo, ok, hasta ahí. Entonces, es un tema de mucho control que ya lo vamos a ver igual con Viana más adelante. Entonces, un primer parámetro va a ser el monto, en este caso, de lo que yo vaya a acumular. Entonces, todas las exoneraciones, yo tengo que ir sumando año a año, viendo mi acumulado hasta que alcance el monto invertido. Pero otro parámetro que hay que tener en cuenta es que tampoco voy a poder sobrepasar el tiempo que se me dio para poder aplicar, o el tiempo del contrato de inversión, perdón. Entonces, imaginémonos que los contratos de inversión son hasta 15 años. Entonces, por alguna situación particular, mi inversión no ha resultado como debía y pasaron algunos años y empiezo a generar en N años recién utilidad y empiezo a poder aplicar el incentivo. Pero resulta que voy ya casi a llegar al año 15 y de los 10 millones he podido aprovecharme 8. Al año 16, ya hasta el año 15 en realidad pude aprovecharme, entonces solo pude aprovecharme de 8, aun cuando yo invertí 10. Lastimosamente son esos 2 parámetros, o hasta alcanzar de manera acumulada el monto máximo de lo que he venido exonerándome respecto de la inversión, o en su defecto hasta culminar el plazo del contrato. Entonces eso es importantísimo para efectos de mantener en este caso un control de lo que voy a exonerar. Claro. Definitivamente hay que tener en cuenta ese límite, ¿no? Es un control. Ahora, un tema muy importante acerca de las cláusulas de estabilidad que se establecen en los contratos de inversión es considerar, en general, todos los contratos de inversión tienen que tener la cláusula de estabilidad de los incentivos tributarios.
Esta cláusula lo que te va a garantizar es que tú tengas acceso al incentivo, pase lo que pase con la ley que creó ese incentivo. Si esa ley se permanece durante los 15 años, o viene otra ley y la deroga, como pasó ahora en noviembre del año pasado, sea lo que sea que pase, tú tienes derecho a ese incentivo. Salvo que, obviamente, renuncies a esta estabilidad, se acaba el contrato, se acaba tu incentivo, también es una posibilidad de que venga un mejor incentivo para lo que tú tienes, puedes renunciar al contrato de inversión. Pero bueno, en este caso, el tema o de la sea, no es que te estabilidad... ata, o sea, si viene un, como tú decías, si viene un nuevo incentivo, igual tú puedes acceder a ese nuevo incentivo renunciando al actual. Sí, puedes renunciar. Okay. Sí, correcto. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero a lo que voy es que el tema de la estabilidad de los incentivos tributarios te garantiza la aplicación del incentivo. Ahora, hay otra cláusula que se llama la cláusula de estabilidad tributaria, que los nombres son parecidos, pero no son lo mismo. Comparten la estabilidad en todo caso. Sí, Lo único. es lo único que comparten. Por eso te digo, comparten la estabilidad. Ya, entonces, la cláusula de estabilidad tributaria no se añade en todos los contratos de inversión, solo en casos específicos. ¿Ya? Esta cláusula es solamente para las sociedades inversionistas en minería de metálica de mediana a gran escala y para sociedades de otros sectores, de otro tipo de actividades que realicen una inversión superior a 100 millones de dólares y tengan un informe técnico del ente rector de esa materia, de esa inversión en particular. Entonces, esta cláusula de estabilidad tributaria lo que hace es tomarle una foto a la ley como está ahora, en tema de impuesto a la renta, en tema de IVA y en tema de ISD, y congelarte la norma como está ahora con relación al tratamiento tributario de esos impuestos que acabo de mencionar. Y también de los impuestos nacionales directos, que son otros impuestos. Entonces, lo que hace la cláusula de estabilidad tributaria es congelarte la tarifa de impuesto a la renta, congelarte la tarifa de IVA, congelarte la tarifa de ISD. A diferencia de la cláusula de estabilidad de incentivos tributarios, que es la que mencioné al inicio, que tienen que tener todos los contratos de inversión, que lo que hace es congelarte el incentivo. Entonces, esta cláusula de estabilidad tributaria, las sociedades de minería metálica a mediana y gran escala tienen derecho a esta cláusula, mientras que los otros tipos de sociedades, las que invierten más de 100 millones de dólares, tienen que solicitarla, es a petición de parte. Entonces, la inclusión de esta cláusula en el contrato es, digamos, un beneficio adicional para este tipo de inversiones. Entonces, ¿Cuáles son, en esa línea, entonces nos queda claro de que yo tengo estabilidad de los incentivos para todas estas inversiones que son más de $1 millón y que es importantísimo y da de alguna forma a los inversionistas este tema de seguridad. Y esta cláusula de estabilidad tributaria que no es muy común claro, en realidad. Digamos, es un beneficio adicional. Exacto, no es muy común porque primero tengo que invertir 100 millones de dólares, que no todo el mundo los tiene, y lo segundo, habría que analizar bien, pues no, porque el día de mañana, como tú dices, como me congela toda la norma a un momento en especial, hoy pago un ISD del 4%, el día de mañana disminuye la tarifa y yo me quedé con la norma congelada al momento que en este caso que suscribí. Entonces, hay que ver parte y parte, pero definitivamente puede ser un incentivo bastante atractivo a aquellos que tienen inversiones por sobre los 100 millones de dólares. Pero dentro de este proceso de suscripción, en este caso de contrato, Diana, ¿qué otros requisitos hay que considerar o debemos de tener en cuenta dentro ya del trámite? Del proceso de suscripción como tal. A ver, en la parte práctica, tú entras a la página del ministerio y te van a dar un checklist de requisitos, te van a dar formatos de solicitud y te van a dar formatos de los anexos en Excel donde debes llenar la información de tu inversión. Pero más allá de los formatos y de la forma, ¿qué es lo que una compañía tiene que considerar al momento de solicitar el contrato de inversión?
es que se encuentre al día en sus obligaciones con el SRI, con la Superintendencia de Compañías y con el IES, que se encuentre al día en los impuestos prediales del inmueble donde se va a ejecutar la inversión, y también que cuente con los permisos de operación cuando corresponda para las compañías que necesitan un permiso de operación en particular, que se encuentren los permisos de operación al día, ¿ya? Esto es sumamente importante y les digo porque por experiencia pasó que el año pasado, cuando estuvimos con el límite de firmar el contrato de inversión para acceder a la ley, al incentivo de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, una compañía que quería firmar el contrato de inversión tenía el permiso de operación desactualizado, ¿ya? El ministerio que le otorgaba el permiso, pues dijo, ok, tráigame los requisitos, actualicemos el permiso y todo lo demás, pero hubo que correr, hubo que hacer ese trámite, hubo que contactar a los abogados de la compañía y decirle, mira, estás con el permiso desactualizado, por favor actualízalo porque nos vamos a quedar sin poder firmar el contrato de inversión. Entonces, básicamente, si tú estás con los permisos de operación desactualizados, el trámite de solicitud de contrato de inversión no va a avanzar ni siquiera el primer paso de la revisión del analista que tiene el trámite. Entonces, eso es sumamente importante y no solamente es importante para solicitar la suscripción del contrato de inversión, también es importante y es un compromiso del contrato de inversión de que el inversionista tiene que tener los permisos de operación, las licencias, y todo el tema de regulatorio interno de la propia compañía tiene que estar al día y no se puede dejar vencer. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Básicamente que tienes que estar con todas tus obligaciones y permisos al día, ¿no? Eso para la suscripción. Para la suscripción y también para el control posterior. Y con eso también voy a pasar al tema del control posterior. O sea, ¿qué pasa cuando ya firmé mi contrato de inversión? Después de todo lo que hemos explicado Denise y yo, nos sentamos, firmamos, nos fuimos a Quito, nos tomamos la foto y ya salimos con nuestra escritura pública de contrato de inversión de 100 páginas para guardarlo en nuestro cajón. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa? Bueno, obviamente, como es un contrato, la parte interesada, en este caso el Estado, la parte interesada en que realices las inversiones, te va a realizar controles posteriores, ¿ya? Para verificar que tú estés cumpliendo con el contrato en los montos y plazos en los que te comprometiste. Entonces, este procedimiento se llama el procedimiento de monitoreo. Hay ciertos momentos en que este monitoreo se torna obligatorio para el ministerio, o sea, para que lo realice el ministerio, que son básicamente cuando termina la vigencia de los incentivos tributarios, cuando termina la vigencia del contrato, cuando ocurre una terminación anticipada del contrato, cuando una institución pública le solicita información al ministerio, le solicita que realice un monitoreo por cualquier razón que ellos consideren pertinente, y también cuando, muy importante, cuando se va a firmar una adenda al contrato. Entonces, si, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando está planeando en firmar una adenda a un contrato porque quiere realizar ciertas modificaciones de su inversión y nunca ha tenido un monitoreo por parte del ministerio, es muy importante que ahora, antes de firmar la adenda, seguramente el ministerio les va a hacer una verificación. Denise, ¿qué opina acerca de las verificaciones que hace el ministerio? ¿Qué tengo que tener como compañía de manera preventiva, listo, para que no te coja por sorpresa? Porque, ojo, lo que acabo de mencionar, los momentos son cuando son obligatorios, pero de ahí el ministerio puede ir en cualquier momento, Tocarte la puerta y decir, mientras dure el contrato de inversión, tocarte la puerta y decir, a ver, muéstrame tu cumplimiento. Sí, justo eso te estaba escuchando y yo creo que
lo que acabas de decir respecto al tema de la parte obligatoria es importante porque cuando tú vas y suscribes el contrato, tú dices, bueno, ya lo suscribí, cumplí mi primera parte y la más importante, hago la inversión y digo, ok, he cumplido la otra parte más importante, definitivamente es así. Pero lo siguiente que es indispensable es justo cuando ya empiezo yo a aplicar en este caso el incentivo. Es decir, ya no me preocupa o pierdo de vista el hecho de que como ya logré cumplir con la inversión y lo que ya empiezo a hacer es goce, en este caso el incentivo, de alguna forma como que le perdemos la pista al tema de llevar un control. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que nosotros recomendamos y es lo que hacemos normalmente en la práctica? A ver, primero, todo lo que tiene que ver con el tema de la inversión probablemente en una compañía está disperso. ¿A qué me refiero con esto? Un área, que es el área específicamente, imaginémonos contable, va a tener por un lado la parte de los registros. En empresas grandes, normalmente todo lo que tiene que ver con la parte de los activos productivos, entiéndase la propiedad, planta y equipo, es manejada por un área especial. Y todo lo que tiene que ver con la vinculación de pagos, soportes de financiamiento, entre otras cosas, suele estar a cargo del área de tesorería, por ejemplo. Entonces, resulta que viene un proceso de control, me piden información y tengo que recurrir a 4 o 5 departamentos y empezar a armar un Frankenstein en ese momento. El procedimiento es con términos, o Así sea, no es que, sí, ya después le contesto, no, o sea, tiene términos y es un procedimiento que se sigue de acuerdo a un reglamento y bueno, que si no cumples, las consecuencias ya se las voy a comentar. Okay. Entonces, en esa línea, lo que nosotros decimos es todo lo que tiene que ver con temas de incentivos, con temas que tienen un control que puede llegar de aquí en... Hoy sabemos que tenemos que la Administración Tributaria tiene 4 años para revisar hoy un ejercicio fiscal, primero por la parte de la aplicación del incentivo y en el caso del monitoreo, en este caso para poder verificar que yo haya ejecutado la inversión. Entonces, lo importante es poder tener un archivo, información separada y exclusiva que a mí me permite el día de mañana acceder fácilmente a todo lo que posiblemente me sea requerido, ya sea para justificar lo que he dejado de pagar porque estoy aprovechando en este caso esta reducción, o ya sea porque tengo que justificar que efectivamente he invertido lo que me comprometí en nivel monetario y en el tiempo que me he comprometido. Que eso es importantísimo que también mencionaba Viana. Dentro de este proceso de monitoreo, imaginémonos que hablamos, y esto aplica más que todo para aquellas inversiones que están previstas para largo plazo, 4 años, 5 años, 6 años. Entonces, yo establecí un cronograma. ¿Y qué le pasó? Es más, mucha gente en pandemia tuvo esa situación. Todo el mundo se había comprometido, esperanzado de que nos iba a ir bien, llegó una pandemia, todo el mundo recluido, o sea, nadie vendía. ¿Cómo? Sí, me comprometí a invertir 10 millones, pero claro, o sea, exacto, tenía la gente guardada, nadie me compraba. Entonces, para ciertos sectores fue súper complejo el poder, en este caso, lograr cumplir con los cronogramas. Y ahí, ¿qué es lo que se recomienda? Que también lo hemos notado. Muchas veces esperamos a que nos toquen la puerta, pero particularmente cuando ocurren este tipo de situaciones, Mariana, lo que debe ser o lo que debe pasar es que el contribuyente es quien vaya y toque la puerta, en este caso al ente de control, le comunique lo que está pasando y él solicite la modificación del cronograma o de lo que se haya comprometido. Eso que se traduce en una adenda normalmente, que es la suscripción donde yo voy y modifico los términos que yo había establecido inicialmente. Puede pasar, sí, y es normal con estas situaciones cambiantes. Lo importante es saber reaccionar en el momento que corresponda, comunicarlo de manera oportuna para que las cosas fluyan como deben de ser y no se genere un inconveniente más adelante en monitoreo donde yo puedo justificar, sí, me pasó esto y esto y esto, pero al final todo redunda en que terminé incumpliendo, cuando lo que debía haber aplicado es una adenda para modificar en este caso los términos. Entonces, cuando hablamos, nuevamente, cuando hablamos de temas de incentivos, en el tiempo, tener archivos, tener información, anexos, dejar bajada la contabilidad, los soportes, los mayores, o sea, ser muy
muy detallista y específico, porque también recordemos, la mente es frágil y habrán situaciones o temas particulares que tienen que dejarse ver, por ejemplo, como la pandemia, nuevamente. Puede ser que de pronto no terminó afectándome mucho, pero sí hubieron ciertas cositas que de pronto no se dieron como pensaba, o temas que definitivamente tengo que dejarlos por escrito o informes internos, que el día de mañana que tenga que recurrir a ellos pueda saber qué fue lo que ocurrió. Entonces, esas son gran parte de las recomendaciones para el monitoreo. Sí, y principalmente lo que te piden en un monitoreo es la conciliación tributaria del ejercicio fiscal en el cual aplicaste o has venido aplicando los incentivos, los informes de auditoría externa cuando tu compañía está obligada a contratar auditoría externa, el flujo de caja, el detalle del soporte, los comprobantes de la inversión que has realizado y un resumen de tus actividades y las inversiones realizadas, por supuesto. Entonces, esa es la documentación básicamente que te va a solicitar el ministerio cuando realice el monitoreo a tu contrato de inversión. Ahora, si dentro de esa información que tú le das al ministerio, el ministerio verifica que habría algo que no estás cumpliendo, se abre un expediente administrativo y tienes que seguir un procedimiento. Dentro de este procedimiento hay algunos pasos y dentro de estos pasos, si tú has incumplido, vas a tener algunas oportunidades. Vas a tener la oportunidad de justificar que se has cumplido. Vas a tener la oportunidad de modificar el contrato mediante una adenda por una sola vez. ¿Ya? Cuando verifican que no has cumplido con tu compromiso, lo puedes modificar por una sola vez, a diferencia de que no haya verificado todavía, puedes suscribir una adenda algunas veces, pero ya cuando te agarran en roja, solo es una vez. Y también tienes la opción de subsanar lo que no has cumplido. Entonces, vas a tener varias oportunidades para salvarte, por así decirlo, pero ¿qué pasa si en definitiva resuelve, o sea, el ministerio resuelve que incumpliste? Pues ahí se vienen las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, la sanción principal o la más dolorosa para el inversionista es la revocatoria de los incentivos tributarios. Perdón, pero eso es un caso bastante extremo. O sí, o sea, ha como te sucedido digo, en la práctica que lo... por supuesto, o sea, lo que pasa es que, como te digo, dentro del procedimiento tienes algunas oportunidades para justificar primero, luego para modificar, luego para subsanar. O sea, si ya, luego de esos pasos, ya no pudiste justificar que vas a cumplir o que puedes cumplir con lo acordado, o sea, ya te van a sancionar porque estás incumpliendo con un contrato. Entonces, la sanción principal, como te digo, la revocatoria de los beneficios, de los incentivos tributarios, y en ciertos casos, por ciertas causales muy particulares, la reliquidación de los impuestos o de los tributos que has dejado de pagar en aplicación a los incentivos del contrato de inversión. Y digo casos muy particulares porque son casos como, por ejemplo, falsificación de documentos, cohecho, bueno, que en la parte legal ya, o sea, demostrar un cohecho tendría que haber todo un proceso penal. También, bueno, esos son los dos casos principales cuando también una institución te pide, cuando impides a los funcionarios realizar el monitoreo básicamente cuando hay un incumplimiento doloso también de las normas tributarias, de las normas laborales. Entonces, cuando son estas causales más pesadas, por así decirlo, ya el CEPAI te va a obligar a reliquidar los impuestos o tributos que has dejado de pagar, que te has ahorrado por la aplicación de los incentivos estabilizados en el contrato de inversión. Entonces, esas son las dos sanciones principales. Y finalmente, no es una sanción, sino un efecto de este incumplimiento, es la terminación del contrato. La terminación del contrato se puede terminar por algunas causales,
Se puede terminar por mutuo acuerdo, se puede terminar porque se culmina la vigencia del plazo del contrato, pero también se puede terminar por la resolución del incumplimiento, que es lo que acabo de mencionar. Entonces, Esas son como que esas son las líneas consecuencias, esas son las consecuencias de incumplir con un contrato de inversión. Además que como inversionista vas a quedar con una pésima imagen, yo digo, ante el Estado, en el evento de que quieras, por ejemplo, solicitar un nuevo contrato de inversión por otras inversiones. Entonces, no considero que es muy importante estar listos de manera preventiva, realizar una revisión permanente del cumplimiento de tu contrato, tener dentro de tu empresa una comisión, un grupo de trabajo que esté siempre atento al cumplimiento de los compromisos en el contrato de inversión. Entonces, y los compromisos del contrato de inversión son básicamente del Estado otorgarte los incentivos, estabilizarte los incentivos, y por parte del inversionista cumplir con los montos y plazos, facilitar el trabajo de los funcionarios para el monitoreo, y bueno, las condiciones que se establezcan en el contrato, esas son las más importantes, el cumplimiento, y el cumplir con el ordenamiento jurídico, y también, como les indiqué anteriormente, compromiso de mantener los permisos de operación actualizados. Entonces, eso es todo lo que hemos podido recoger para aconsejarles a ustedes y recomendarles para que tengan en caso de querer suscribir un contrato de inversión con el Estado, o si ya lo tienen suscrito, tener estas cosas en consideración. Bueno, muchísimas gracias, Diana, Denise, por el tiempo y también por un poco explicarnos en ciertos casos, y que de hecho han sido casos que tal vez lo hemos palpado en nuestra práctica diaria, cómo podemos enfrentarnos o ante estas situaciones, cómo los podemos ver. Por factor tiempo vamos a hacer un par de preguntas que tenemos del público, y me van a disculpar que va el teléfono, pero es la polla que tengo para ver las preguntas, así que me van a disculpar. Nos dicen: los inversionistas que firmaron el contrato durante la vigencia de la Ley de Fomento Productivo pueden seguir gozando de la reducción de hasta 10 puntos. La reducción de hasta 5 puntos es únicamente para los contratos nuevos. Correcto. Si estamos ante una inversión que está amparada en la Ley de Fomento Productivo, ellos pueden seguir gozando. Es más, hubo una disposición transitoria, me parece que la Ley de Desarrollo Económico, donde de alguna forma garantizaba la estabilidad, en este caso, de ese incentivo. Ahora, pero aprovecho tu pregunta, la pregunta que Alindira, que me nos hicieron. hizo la pregunta. Muchas gracias, en todo caso. Porque una pregunta también podría ser, bueno, yo ya vengo aplicando otros incentivos, pero resulta que también me interesa aplicar porque voy a seguir invirtiendo. ¿Estoy imposibilitada de hacerlo? En realidad no. Lo que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de inversión nueva, o sea, no es respecto de la que ya me comprometí. Pero no hay nada que disponga, que esté establecido en la ley donde se restrinja la aplicación de varios tipos de incentivos. Hay que tener un mayor control. Con de reducción de 5 puntos. Hay que tener un mayor control definitivamente, porque estamos hablando de varias inversiones, varios incentivos y formas de aplicarlos, pero definitivamente no son incompatibles siempre que hablemos de inversiones diferentes. También nos dicen, lo que se refiere a inversiones nuevas, ¿qué sucede con una empresa que adquiere una máquina usada? ¿Se puede considerar como inversión nueva? Ya, ese es uno de los puntos. ¿Quieres tú comentar un poco la experiencia? Sí, lo que pasa es que en la condición de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde te enlista las condiciones para aplicar al incentivo de reducción de 5 puntos del impuesto a la renta, expresamente te indica que el activo que se encuentre en funcionamiento u operación no implica inversión nueva. Entonces, hay que considerar esa condición de ahí muy específicamente para el caso de este incentivo de reducción de 5 puntos. Entonces, una maquinaria que ya está usada, es que una cosa es que esté usada y otra cosa es que esté en operación. Exacto. Son cosas diferentes. Entonces, una cosa es que sea usada, pero se encuentre totalmente parada o sea... Y la compré así. Y la compré, o sea, sí, es cuestionable. O sea, no es nuestra última palabra
yo creo que podría estar más reglamentado. En algún momento yo creo que saldrán reglamentos respecto de estos incentivos, pero es nuestra consideración principal. O sea, no es lo mismo usada que en operación, pero la prohibición va a los activos en operación o funcionamiento. Sí, ahora lo que podrían hacer y que podría ser una recomendación que incluso lo mencionó Viana es la formulación de una consulta, en este Ok. caso vinculante, que sí la hemos visto para inversiones anteriores y la administración sí se ha pronunciado respecto de si con esta inversión, con estas características, termina siendo una inversión no productiva. Esa también pudiera ser una opción. Bueno, creo que en honor al tiempo y un poco ya para concluir, creo que podemos dejar un poco en claro también 3 ideas principales que podemos recopilar del evento del día de hoy, que creo que es bastante importante que las tengamos en consideración. Primero, creo que si voy a invertir más de $1 millón de dólares o voy a hacer una inversión de $1 millón de dólares, lo primero que tengo que hacer es plantearme la posibilidad de suscribir un contrato de inversión con el Estado. Sabemos ya cuál es el monto de la inversión, sabemos que al menos deben ser $250,000 durante el primer año. Así que yo creo que si ya tenemos esa inquietud o ese ímpetu de invertir $1 millón, pues podemos analizar esa suscripción con el contrato del Estado. También entiendo que es el análisis de las condiciones. Hemos hablado ampliamente de cuáles son las condiciones y qué es lo que hoy en día nosotros debemos tener en consideración, sobre todo que la inversión sea nueva y que tenga contabilidad diferenciada. Y me corrige Denise, que es la experta en esa parte de la contabilidad diferenciada, que también debemos de considerarlo. Y también pues tenemos que recordar, como lo hizo mención Viana y tú también, Denise, el generar un mecanismo de archivo para la verificación, sobre todo para el control posterior, que lo hemos también abordado durante el día de hoy, que es bastante importante y tenerlo al momento de que nos llegue alguna verificación de parte de la autoridad de control, pues tener todo en un mismo lugar y poderlo presentar durante el tiempo que corresponde y no incurrir en mayores sanciones y lógicamente pues que no lleguemos a que nos quiten los incentivos o que haya un proceso de control mucho mayor. Así que yo creo que esas pueden ser las 3 ideas principales que nos quedamos con el día de hoy, así que con eso, Denise, Viana, muchísimas gracias por compartir conmigo esta plataforma digital y este escenario digital con ustedes. A todos ustedes también agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Recordarles que este evento ha sido grabado y que el día de mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, en Andersen en Ecuador, nos pueden buscar y suscribirse también. Y también de comentarles que vamos a tener varias actividades el día de mañana, aprovecho la pausa y la cuña comercial, vamos a tener junto a Liquidez un interesante webinar también, que es acerca de la constitución de las compañías SAS, las de acciones simplificadas, y pues nos va a estar acompañando Francisco Mena, que él nos va a dar esa conferencia. Así que los invito mañana a 5 de la tarde para las personas que no se han registrado todavía, por favor, en la página web de Liquidez, en el link de Liquidez y el LinkedIn de Andersen, vamos a dejar el link de registro para que nos puedan acompañar el día de mañana a las 5 de la tarde. Y me anticipo, vamos a tener un evento el próximo 28 de julio acerca de transparencia fiscal. Así que todos estos eventos que se vienen, y bueno, para agosto tenemos una mega sorpresa, así que eso se las anunciaremos pronto en nuestras redes. También que en LinkedIn nos sigan y en Twitter para que sepan y se puedan registrar también en nuestras próximas actividades. Así que con eso, muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos han acompañado y los esperamos en nuestras próximas actividades.